Hola a todos, bienvenidos. Hoy haremos un video recargado de información que les abrirá los ojos. Si alguna vez has leído o escuchado algo sobre el limbo, este video te interesará. El kala es una palabra en sánscrito cuyo significado significa tiempo, pero no es el tiempo como lo conocemos comúnmente. El kala es el tiempo que va más allá del tiempo y el espacio. Es el origen del tiempo y de todo lo relacionado conocido como creación. Ahora, para entenderlo, vamos a profundizar un poco más dentro de ese significado banal que tenemos sobre el tiempo. Como dijo Albert Einstein, el tiempo es una ilusión. Si bien entendemos la ironía vaga de explicar el tiempo comúnmente se explica como la forma de medir que ha transcurrido el tiempo por X razón, ¿no? Esa es la forma vaga en que se entiende. Pero, a nivel universal, cuántico o espiritual, como lo vean más factible a su percepción, el universo, todo átomo, toda partícula y energía está conectado y en constante y eterno intercambio de información. Por lo tanto, el tiempo no es nada más que la percepción física del intercambio de información y desplazamiento que existe en la realidad. Por ende, también el movimiento de un objeto, ser, etc. y sus dimensiones. Un ejemplo fácil sería el campo gravitacional de los planetas. Así como nosotros tenemos chakras y aura, todo en esta vasta e infinita existencia los tiene, acorde a su propia estructura y genética y energética. Estos famosos campos gravitacionales no son más nada que una parte de lo que formaría el aura de los planetas. Así como nosotros intercambiamos energía constantemente repeliendo y atrayendo, los planetas hacen lo mismo a una dimensión muchísimo más masiva, creando lo que es el movimiento de la galaxia alrededor del Sol. Sí, como lo he mencionado, y así será a no ser que la mismísima existencia decida dejar de ser, todo está conectado y en constante interacción. Entonces, para aclararlo, el tiempo, las 24 horas del día, y etc., no son más que el desplazamiento de la Tierra alrededor de la galaxia, o digamos de un punto A un punto B, como un ciclo circadiano repitiéndose una y otra vez en esta tercera dimensión. Porque en otras dimensiones el tiempo transcurre de una manera muy distinta. Volviendo al kala. El kala es lo que a medida de literatura occidental se denomina como limbo. Ahora, ¿qué es este famoso limbo o kala? Es una dimensión cósmica, un estado de la realidad o de la misma conciencia universal en que no existe ningún principio ni fin, ni luz ni creación, solo existe el vacío, la oscuridad absoluta. No hay ni estrellas, ni sol, ni constelaciones, no existe nada, nada del universo o vida, al menos no material. Expliquémoslo con mi experiencia. Un día normal, ¿no? Ya empezando a dormir, como se diría, mi ser superior o esta personalidad en su más grande desarrollo espiritual no se encontraba en sincronización conmigo. Fue terrenalmente un día muy cansado, trabajo, mucho desgaste energético. Este ser físico se encontraba muy cansado y quería viajar al plano astral. Sin embargo, el cansancio y por motivos de falta de decisión o rumbo de vida, acabé ahí. No se preocupen, para terminar en el kala o limbo es algo que se da en uno de millones de posibilidades y no son más. Es muy raro que pase. En fin, por eso jamás debes hacer las cosas a medias. Antes de poder limpiarme energéticamente y prepararme, me quedé dormido, porque ya tenía la intención de viajar y aún no encontraba bien cómo seguir mi camino espiritual. Todo lo mencionado acumulado, falta de orientación, cansancio y baja vibración energética, generó desincronización o, como decir vagamente, creó un cortocircuito. Cuando me desdoblé, o mejor dicho, mientras lo intentaba, el cortocircuito causado en mí hizo que, en lugar de proyectarme al plano astral, me desemboque en la dimensión donde la nada es el todo, el kala. Como mencioné antes,
Es una dimensión donde no hay nada más que oscuridad absoluta. Sin embargo, la oscuridad total, como tal, no está sola. Había muchos seres del bajo astral, entidades malignas, demonios, vampiros energéticos o como les quieras llamar. En ese momento, percibía todo como si estuviera perdido en el océano rodeado de tiburones. Para esto, quiero recalcar que el nivel de claridad de lo que uno ve o percibe en el plano astral varía. En ese entonces, como me encontraba en una vibración muy baja, más la conciencia dispersa por la falta de rumbo espiritual, causaron presenciar las cosas de esta forma. Lo único que pude e intenté desesperadamente por hacer fue huir mientras peleaba por zafarme de que me estén robando energía. Y como último recurso, solo pensé en volar y salir a la superficie que claramente no había. Luego, llegaron mis guías espirituales y me salvaron instantáneamente sacándome de esa dimensión. Para mí, en su momento, fue como una pesadilla, pero con ciertos sucesos y una reunión luego con mis guías espirituales, supe y me confirmaron que en efecto no había sido un sueño y que estuve en peligro de morir. Por consiguiente, entenderás que la situación en la que ya me encontraba antes de esa desagradable experiencia, más toda la energía que me robaron esas entidades, al día siguiente me encontré con una gripe muy fuerte que me duró varias semanas. Esa fue una de mis experiencias, y si la he contado, no es para asustar o alardear de poder viajar a otros planos, sino más bien enseñar y guiar lo siguiente: tener un propósito en la vida, o un rumbo o lo que sea, porque es importante saber lo que quieres, la intención. No solo decir voy a viajar, es muy importante definir por qué y qué se quiere experimentar en el viaje. Prepararse antes. Si estás muy cansado, no medites acostado antes de dormir, te quedarás dormido, como a este le pasó. Si es necesario, toma un baño antes y bebe agua, eso te ayudará bastante. Por supuesto, si te sucede que viajas y te topas con un ser del bajo astral, que es muy poco probable si haces todo bien y te preparas, no entrar en pánico. Eso solo los alimenta y los hace más fuertes, ya que de eso viven. No fue hasta que perdí mucha energía peleando que entré en mayor conciencia, decidí calmarme y volar lejos de ahí. Por último, recuerda que tu imaginación y el amor incondicional son tu gran poder. Solo piensa dónde quieres estar y visualízate ahí. Debes saber calmarte para esto. Y en caso extremo, pedir ayuda a tus guías, maestros y protectores, que harán todo lo posible para sacarte de ahí. Sino simplemente como un ser de luz, llénalos de amor, como si fuera un familiar tuyo perdido en un mal camino. Al final de todo, todos somos una sola conciencia que nos vuelve hermanos que vienen de un mismo lugar. Hasta ahí el video de hoy. Espero que les sirviera y aprendieran algo nuevo. Si les gustó el video, denle like. Si tienen dudas, coméntenlas y compártanlo con alguien que crean interesado en el tema. Para más contenido, suscríbanse al canal y denle a activar a la campanita, es gratis. Un abrazo enorme a los que llegaron hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Namaste.